noches. Hoy tenemos de invitada a la maestra Fátima Abramo Acuña. Les voy a leer un poquito de su biografía. La maestra Fátima Abramo es licenciada en Educación Musical, trombonista, guitarrista. Es egresada del Conservatorio Nacional de Música en las carreras de Profesorado en Teoría y Práctica General de la Música, con énfasis en guitarra popular en el 2006 y Profesorado Superior en Trombón 2019. Egresada del Instituto Superior de Educación Kire Izazo, en licenciatura en Educación Musical con orientación en Educación Formal, cursando actualmente el posgrado en Didáctica Universitaria en la Universidad Nacional de Asunción. A la fecha posee el cargo de trombón solista de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional del Paraguay desde el año 2013. Es profesora de la Cátedra de Trombón, Trompeta, Corno, Tuba, Informática Musical 1 y 2 y de ensambles de instrumentos de viento metal del Conservatorio Nacional de Música, sede central y filial Itauguá, pasando anteriormente por las cátedras de Audioperceptiva 1 y 2, Guitarra Popular Introductorio 1 y 2 y Teoría y Práctica General de la Música 1. Desde el año 2007 a la fecha, organizadora del Seminario de Bronces del Conservatorio Nacional. Ha dado también taller de técnicas de instrumento de metal y jazz dictado por el trompetista americano Belotto en Argentina 2005. Además ha estado en masterclass de dirección orquestal dictada por los maestros españoles Rafael Sanz y Natalia Montañez. Estos y otras información que habíamos compartido de la maestra anteriormente en nuestra página en Instagram y que ya les habíamos enviado con anterioridad son algunos de sus logros, sus capacitaciones, entre otros. Entonces, maestra, bienvenida y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todas, espero que estén bien. Y bueno, me alegra ver que hayan mujeres que, que entren en esta gran aventura, porque tengo entendido que todas tocan instrumentos de viento, si no estoy equivocada, de metal, ¿verdad? Bien, bueno, eh, que sepan que es una lucha que, bueno, en estos tiempos no es fácil porque nuestros instrumentos, ustedes ya saben, que mucho tiempo fueron ejecutados por hombres y generalmente ganarse ese derecho a piso para obtener un cargo es muy, o sea, no es imposible, pero sí hay que hacer un camino, ¿verdad? Y como aprendí en un curso cuando fui a estudiar a Brasil, me dijeron una gran verdad. Lamentablemente las mujeres tenemos que estudiar el doble para que se reconozca nuestro trabajo. Tenemos que esforzarnos el doble para que la gente aprenda a valorar lo que hacemos. Entonces, bueno, eh, contar un poquito cómo fue mi historia quizás les pueda servir, ¿verdad? Bueno, ahí lo que leyó Montserrat es una partecita de todo lo que vengo haciendo. Yo no empecé obviamente estudiando trombón de entrada, ¿verdad? Yo en realidad ni conocía el trombón, ¿verdad? Como todo mundo, yo conocía la guitarra, o sea, a mí me gustaba cantar y tocar la guitarra. Y bueno, por el camino fui conociendo diferentes cosas, ¿verdad? Y yo soy una persona muy hiperactiva, por decirlo, ¿verdad? Y a mí la guitarra ya me resultaba aburrida. Entonces, bueno, fue en un momento que yo quise aprender cualquier otro instrumento y en eso me crucé con el encargado del área de bronces del conservatorio en aquella época, el maestro Andrés Vallejo, que ya en paz descansa. Eh, Él me había dicho, bueno, si estás aburrida te puedo ofrecer para que estudies un instrumento que tenga poca demanda. Y bueno, y me dio a elegir trombón, corno y tuba. No la trompeta, porque la trompeta sí tiene muchos alumnos, entonces, bueno, me dijo, bueno, podés estudiar, y yo quería estudiar primero trompeta, pero no me permitieron, justamente por la demanda que tiene, ¿verdad? Y bueno, empecé tocando corno una semana, después ya no me gustó,
Bueno, cada quien tiene su vocación en la vida, ¿verdad? No es precisamente que, no sé, si el instrumento es para vos, tarde o temprano va a llegar, como las relaciones, ¿verdad? Si es para vos, llega. Bueno, y estudié corno una semana y no le encontré sentido a meter la mano y tratar de sacar sonido. Eso, por ejemplo, bueno, en ese tiempo yo no entendía nada, ¿verdad? Entonces dije, no me gusta. Después dije, no me gusta nada, no voy a estudiar otra vez un instrumento de viento, me quedo con la guitarra. Luego pasaba por el pasillo de los bronces y vi a un muchacho haciendo deslizando. Bueno, ahí yo dije, bueno, ese instrumento me gusta porque suena a Tom y Jerry, dije, suena al dibujito animado de Tom y Jerry. Bueno, fue así de simpática en ese momento la historia y por culpa de Tom y Jerry empecé a tocar trombón. Toqué como hobby 2 años y después ya empecé a tomar como carrera, ¿verdad? Y bueno, así fue surgiendo. Cuando eran, cuando eran 2 años aproximadamente que yo estaba estudiando el trombón, ya con conocimientos teóricos, porque yo ya venía estudiando teoría y solfeo, ¿verdad? Venía estudiando guitarra. Ya hacían 4 años en total que yo ya estaba estudiando música, pero estaba en segundo año de trombón. En ese momento, cuando yo estaba en la orquesta sinfónica del conservatorio, estaba como alumna, eh, el director del conservatorio se fue a darnos una noticia. Nos había dicho que él había conseguido la ley de creación de la Orquesta Sinfónica Nacional. Nosotros en Paraguay no teníamos una orquesta sinfónica nacional hasta 16 años atrás. Y bueno, nos dijo en ese momento el director que se iba a abrir las audiciones para la orquesta. En ese momento mi profesor me dijo, bueno, estudia todo lo que podés, por ahí tenés suerte y entras, me dijo. Bueno, pasa que uno se puede preguntar también, como había comentado en otras partes, ¿verdad? Uno se puede preguntar cómo una persona que está estudiando 2 años recién el trombón va a entrar en una orquesta sinfónica nacional. Pasa que aquí en Paraguay la educación musical tiene un atraso en relación a otros países, ¿verdad? Yo creo que varios países de Latinoamérica están en la misma situación, exceptuando Argentina, que creo que ya tiene más de 100 años de tradición musical, ¿verdad? Pero los demás países, digamos, de la zona todavía tenemos una educación musical atrasada y Paraguay obviamente está bastante atrasada. Ahora dio un salto enorme, o sea, voy a ir relatando cómo ocurrieron las cosas. Bueno, ese fue el año 2002, por ahí, 2002 o 2003, no recuerdo muy bien, que nos dijo eso el maestro, el director del conservatorio. Entonces mi profesor me dijo, bueno, ponete las pilas y estudia, comprobar, no perdés nada. Y bueno, me puse a estudiar. Yo cuando eso tenía 17 o 18 años, me puse a estudiar como loca. Estudiaba mal, pero trataba de sacarle sonido al instrumento. Y bueno, llegó el día de la audición de la Sinfónica Nacional y entré como aprendiz. Entré, obviamente no como ni primer ni segundo trombón, yo entré como aprendiz. Para cualquier cosita yo estaba ahí. Y bueno, así fue que empecé a por decir, a comenzar mi carrera, ¿verdad? Lo que en principio fue un juego, a mis 19 años ya estaba así, tipo, che, estás trabajando con la música pensando, bueno, ya tenés que tener un futuro definido, saber bien qué vas a hacer. Yo en ese momento acababa de salir del colegio y típico te encontrás en la situación que no sabes qué vas a hacer de tu vida. En ese momento fue que yo decidí, bueno, tuve la suerte de empezar a trabajar muy jovencita ya con la música, entonces, bueno, ahí yo dije, parece que me va a ir bien con esto. Y bueno, me quedé en la Sinfónica Nacional. Eh,
Cuando entré en la Sinfónica Nacional, obviamente el primer trombón solista era una persona ya de mucha trayectoria, el maestro Remigio Pereira Pintos, que después fue mi profesor por toda mi carrera. Bueno, ahí yo lo conocí a él, al maestro Remigio. Y en ese año, primer año de la Orquesta Sinfónica Nacional, el maestro Remigio asume la cátedra de profesor de trombón del Conservatorio Nacional. Entonces yo ahí tuve un contacto bastante cercano con él, empecé a dar clases ya con él, cambié de profesor, ya empecé a estudiar con el maestro Remigio, hasta el final de mi carrera, que fue el año pasado. Pero eso es otra historia, mi historia es medio larguita, vamos a ver, voy a ir por partes. Bueno, eso de que entré en la Sinfónica Nacional siendo aprendiz fue en el año 2004, ¿sí? Bueno, ahí continué hasta el año 2008 aproximadamente siendo aprendiz. Luego, en el año 2009 aproximadamente, el profesor Remigio, que es el primer trombón, empezó a tener problemas de salud. Y bueno, yo ya venía estudiando ya unos buenos años, 2004 a 2009, ya eran como 5 años de carrera que yo venía estudiando con él. Y me había dicho si yo no quería asumir la responsabilidad de ser el primer trombón de la orquesta. Pero bueno, eso yo ya estoy diciendo de manera resumida. Yo estudié todo el tiempo con él, traté de formarme lo mejor posible. Y bueno, pensé mucho, porque ser primer trombón es una responsabilidad grande y encima otra vez de la Orquesta Sinfónica Nacional de tu país. Y bueno, pensé mucho y me quedé como primer trombón. Eso fue en el 2009, 2010, por ahí. Y bueno, continué así mi carrera y me quedé en la Sinfónica Nacional hasta el 2013 como primer trombón, como trombón solista. Luego en el año 2012, antes de salir de la Sinfónica Nacional, se abrieron audiciones para una nueva orquesta estatal, que era la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. Eso fue en el 2012, no, 2013. Yo audicioné para la orquesta y quedé para la Orquesta del Congreso Nacional. Entonces, cuando yo estaba en la Sinfónica Nacional, me habían dicho que yo no podía estar en las dos orquestas del Estado y bueno, lamentablemente tuve que salir de la Sinfónica Nacional porque se enojaron conmigo porque me fui a audicionar para otra orquesta y me quedé ya ahí en la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional como solista hasta el día de hoy, ¿verdad? Ese es un resumen rápido de todo lo que fue mi vida, ¿verdad? Pero obviamente hay muchísimas cosas por el camino que ocurrieron. Como les dije en un principio, fue un camino de muchas batallas, de mucha discriminación. Imagínense, acá en Paraguay el trombón fue un instrumento que toda la vida tocaron hombres. Y generalmente el trombón se tocaba o en las bandas militares o en las bandas policiales. Digamos que de manera civil era muy escasa la actividad, por decir casi nula, porque la actividad, digamos que civil, empezó desde el Conservatorio Nacional de Música, cuando se creó el Conservatorio Nacional de Música. Al menos yo estoy hablando de los instrumentos de metal. Obviamente el violín y todo lo demás, sí ya había desde mucho antes, pero yo estoy hablando de la movida de los metales. Solamente en banda de policías y en banda de militares. Cuando yo empecé a estudiar trombón en el Conservatorio Nacional, eso, ahora ya voy a contar el apartado de las cosas que tuve que pasar para llegar hasta donde llegué. Bueno, cuando yo empecé a estudiar trombón en el Conservatorio Nacional, obviamente yo era la única mujer que estaba estudiando en toda el área de metales. No estoy hablando solo de trombón, toda el área de metales yo era la única nena. Entonces, bueno, ahí empezaron a ver los inconvenientes y los muchachos que decían,
no podés tocar esto, no podés tocar lo otro, porque te falta fuerza, te falta esto, o en todo caso se empezaban a reír de lo que yo quería tocar, si tocaba fuerte se reían, si tocaba despacio se reían. Por ahí empezó todo, ¿verdad? Bueno, y sumando a eso también los muchachos que empezaban a hinchar, que empezaban a molestar, que ya venían con segundas intenciones, y bueno, ahí siempre se arma todo un problema. ¿Por qué? Porque ya no te sentís cómoda estudiando. Ahí ya hay gente que ya te está molestando y ya no es cómoda la situación. Gracias a Dios, esta gente se cansó de estudiar en el conservatorio y salió de ahí y yo seguí mi camino, ¿verdad? Eso fue cuando empecé a estudiar trombón. Luego yo recuerdo que estaba cuando ya entré en la Sinfónica Nacional, yo había entrado en el 2004, en el 2007 por ahí. Fue que hubo un problema administrativo en la Orquesta Sinfónica y dejamos de cobrar nuestros salarios. Y yo no podía quedarme sin cobrar mi salario porque yo dependía de mi salario para subsistir, digamos. Bueno, y fue en ese tiempo que se me ocurrió ir a probar en la banda de policía. Me fui a meterme en la cueva de los lobos, me fui a meter ahí. Y bueno, me fui y probé y me quedé. Hice como una audición y quedé, ¿verdad? Pero ahí pasé muchas cosas también. Si bien es cierto, hay muchos compañeros que ya son más abiertos, que ya respetan, ven que hay un cierto esfuerzo de parte o sea, no por ser mujer no vas a tener, digamos, las mismas habilidades para ejecutar bien el instrumento, ¿verdad? O para ejecutar decentemente por lo menos. Tuve muchísimos compañeros que me ayudaron, que me respetaron y que hasta ahora son amigos míos. Yo les cuento que había renunciado. Pero así también tuve muchísimos inconvenientes. Muchísimos inconvenientes. El ser única mujer entre tantos muchachos te lleva a tener muchos tipos de problemas, porque ahí ya empieza el acoso, ahí ya empieza, digamos, si no accedes a tal cosa, tenés tal castigo, y así ya empezaban conmigo. Entonces, bueno, yo tuve que renunciar ahí, ¿verdad? Cuando se normalizaron las cosas en la Sinfónica Nacional, yo tuve que rajar de ahí, porque no iba a aguantar una situación, no iba a aguantar esa situación, y si una no quiere ceder, entonces, bueno, yo me hice respetar y salí de ahí, ¿verdad? Lamentablemente pasamos por este tipo de situaciones que no son buenas. Yo le digo a las chicas siempre que no es necesario a veces manifestarse, es necesario que manifestemos nuestro trabajo, nuestro estudio, y ahí te vas a dar cuenta que los muchachos solitos van a empezar a respetar, porque te das cuenta que estás haciendo un buen trabajo, que estás haciendo un trabajo ordenado. Entonces, bueno, después de que salí de la policía, seguí mi trabajo en la Sinfónica y ya empezaron a respetarme bastante, ¿verdad? Lo que primero mi trabajo consideraba como algo, no sé, se consideraba como una burla, como una discriminación en muchas veces. Con el camino trazado y con el estudio que vengo haciendo en todos estos años, yo no me quedé quieta. Ya ven, bueno, no es por nada, pero ya ven que estudié muchas cosas, justamente para que no digan, esta no sabe o esta es una improvisada. Entonces por ahí pasa la cosa, chicas. Hay que estudiar para que te respeten. Últimamente está muy en auge ir a manifestarnos, y cuando es necesario hay que hacerlo. Yo no digo que no, pero hay veces en que tenemos que levantar el freno de mano, y cuando vamos a manifestar que sea con nuestro laburo, con nuestro trabajo, que digan, bueno, che, esta estudió mucho, esta hizo su camino y realmente se merece el puesto en el que está. Y bueno, eso es lo que yo vine peleando en todo este tiempo, ¿verdad? Inclusive cuando yo estuve en la Sinfónica Nacional, también tuve problemas de discriminación. Es más, yo recuerdo muy bien
Bueno, pasó lo siguiente, les cuento cómo ocurrió esto. Es medio simpático, pero es medio trágico también lo que ocurrió. Bueno, yo estaba en un concierto y tenía que tocar la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky. Es una sinfonía muy, muy pesada para toda el área de metales, ¿verdad? Y bueno, pasó lo siguiente, que cuando yo tenía que tocar esa sinfonía, estaba con mi periodo. Y a mí cuando me agarra el periodo, me agarra de una manera terrible, me agarra con muchísimo dolor, o sea, me agarraba, ahora ya estoy mejor. En aquella oportunidad me fui a tocar la Sexta de Tchaikovsky con un dolor terrible de panza, no podía, no podía. Y bueno, hubo un momento que me sentí muy mal en el medio de la sinfonía y no toqué una parte muy importante, pues ya me estaba sintiendo muy mal. Y, y al terminar el concierto, mi segundo trombón me preguntó, bueno, ¿y por qué no tocaste? Y estás con mi periodo, no sé qué le dije a todo el mundo, estás con mi periodo, no me molestes, y todo el mundo escuchó eso. Bueno, a raíz de ese evento fue que después ya empezaron otra vez de vuelta las burlas. Y uno de los muchachos de la fila de metales, que prefiero no dar nombres ni nada, pero ese muchacho va a saber quién es. Él había, al siguiente concierto teníamos que tocar la cuarta de Tchaikovsky, otra sinfonía bastante potente. Eh, para ese concierto, él fue a hablar con el director de la orquesta a decirle que yo no estoy capacitada para tocar esa sinfonía. Bueno, resulta ser que yo ensayé para tocar esa sinfonía y 2 días antes del concierto me dicen que yo no voy a tocar, que le van a llamar otra vez al maestro Remigio para que venga a tocar mi parte. Me dijeron eso a 2 días del concierto. Yo ya venía ensayando como un mes por ahí ese concierto. Y 2 días antes me dicen que no estoy capacitada para tocar esa sinfonía. Bueno, me suspendieron para tocar 2 días antes del concierto y obviamente yo tuve que ir a marcar mi asistencia el día del concierto eh, ahí en la orquesta, ¿verdad? Y bueno, me pasé llorando todo ese concierto porque yo estaba desde el público escuchando lo que yo tenía que tocar, ¿verdad? Lo que yo venía ensayando un mes. Y bueno, eso fue, digamos que un acto de discriminación enorme. Eso fue más o menos como un pisoteo a mi dignidad, ¿verdad? Eh, Después me pidió disculpas, pero ya el hecho ocurrió y bueno, ese digamos que es uno de los hechos así que nunca voy a olvidar y por los cuales yo me sentía todavía mucho más motivada a seguir dando lo mejor de lo que yo tengo, ¿verdad? Y seguir estudiando. Cuando eso, yo no estudiaba todavía la licenciatura, yo estudié en otro instituto, no estudié en el conservatorio. Bueno, fue ahí en ese momento que yo me decidí a estudiar otra carrera porque la verdad que yo estaba muy dolida por lo que ocurrió. Para mí fue algo, digamos, ahora yo cuento eso tranquila, pero en ese momento cuando ocurrió fue muy, muy fuerte, fue lo que ocurrió, ¿verdad? Que me hayan pisoteado de esa manera, sabiendo que yo podía tocar, sabiendo que yo estaba ensayando. Y bueno, fue eso que ocurrió y ahí empecé a estudiar. Me fui a estudiar, hice cursos en Brasil, hice cursos en Argentina y le metí pata, empecé a estudiar. Yo siempre cuando me deprimo por algo estudio. Eso siempre es mi opción y siempre es mi consejo, porque mientras más estudias, más te van a respetar. Y bueno, fue así entonces que fui avanzando, que tuve discriminaciones y qué sé yo, pero bueno, hoy día sí ya me respetan en el lugar donde estoy. Gracias a Dios, ya creo que ya pasó ese momento de tanta tensión, pero para llegar a donde estoy tuvieron que pasar como 15 años, no, 17 años tuvieron que pasar para que se aprenda a respetar acá la carrera de la mujer. Pero bueno, todo es a base del estudio. Yo sé que como trombonista todavía me falta estudiar más. O sea, siempre uno nunca está, digamos, satisfecho con lo que hace, ¿verdad? Entonces,
por lo menos con el trombón, estoy tratando siempre de estudiar. Y bueno, ahora tengo en mente hacer una maestría en trombón, ¿verdad? Que quiero hacer en Brasil. Estoy estudiando portugués para poder acceder al examen, ¿verdad? Porque se rinde un examen para hacer la maestría, ¿verdad? No es solamente enviar tus videos, sino que tenés que rendir varias cosas. Y bueno, eso está ahora mismo en mi meta. Entonces, bueno, por ahí pasa, digamos, haciendo un resumen corto de todo lo que me ocurrió, ¿verdad? Y si quieren preguntar alguna cosa. Ah, en eso, en el medio les digo que yo ya terminé el conservatorio, yo estoy estudiando, o sea, yo estoy enseñando en el conservatorio hace 13 años. Cuando yo me recibí de profesora de guitarra, eh, a mí ya me contrataron en el conservatorio, yo empecé a enseñar teoría, audio y guitarra, ¿verdad? Después ya con el camino ya empecé a enseñar trombón, ¿verdad? Y ahora mismo eh, el profesor Remigio, que fue mi maestro, ya dejó el conservatorio, ya se jubiló y ahora yo me quedé encargada de, pero estoy ahí para suplir cuando no hay la suficiente cantidad de docentes. Entonces, algo aprendí ahí por el camino, entonces más o menos estoy como para guiarles a todos, ¿verdad? Pero obviamente soy trombonista y mi especialidad es el trombón. Y bueno, por ahí está. Si quieren preguntar algo, si quieren. Yo tengo una duda. Sí, Digamos, cuando te dijeron que no ibas a tocar, bueno, perdón, no me presenté, soy Nayudel Carbona, soy cornista. sí. Hoy, Este, hola, qué lindo. digamos, cuando te dijeron que no ibas a tocar en el concierto, ¿no te dieron así como un espacio para justificar o para defender o algo? Nada más así, te dijeron que no Me y es dijeron un que no rotundo. un no, un no. Me dijeron que me vaya a descansar. Así me dijeron, que me vaya a descansar, que me dan libre. Y ya no pude decir nada porque fue el director de la orquesta. Él sabía, lo único que alcancé a decirle es que yo ensayé todo el mes y me dijo que él ya sabía, pero que me daba libre ese concierto, que yo necesitaba descansar, me dijo. Sí, es increíble todas estas cuestiones, maestra, que usted nos explica el día de hoy, nos cuenta, porque en realidad todos estos elementos creo que son inspiradores, porque igual a querer seguir adelante, a querer llegar y demostrar a ese estándar, a esos estereotipos que en realidad no tienen cabida en este mundo, ¿verdad? Y que nosotras como mujeres y broncistas, ya por el hecho de haber nacido mujeres, somos algo completamente especial y excepcional. Y el Claro. hecho de que cualquier cosa que una haga va a ser excepcional siempre. Y más en el arte. Yo creo que el arte es un ente comunicador, un ente apaciguador, que tiene mucha magia en él. Y yo creo que el hecho de llegar y reprimir a las personas, a las mentes, indiferentemente, inclusive hasta por orientaciones sexuales, ¿verdad? Porque vamos a tener compañeras y compañeros artistas que por su orientación sexual también van a ser discriminados o discriminadas. Entonces, el poder estar en una lucha constante y poder conocer historias como la suya, ¿verdad? Nos hacen ver de que nuestra sociedad no está preparada todavía. Nuestra sociedad necesita seguir en una completa lucha, ¿verdad? Y necesitamos también, sí, Pasa que estamos pasando por un proceso de cambio, pero correcto, este proceso de cambio va a durar mucho tiempo todavía. No es algo que se va a dar de la noche a la mañana, eso tienen que estar conscientes. Y el camino estamos armando nosotras, o nosotros, o quien sea. Ese camino se está armando recién. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Todas estas cosas que están ocurriendo es para que vaya, digamos, creándose un precedente de que se puede cambiar, de que se puede mejorar, pero todavía no va a cambiar. Es mucho el camino todavía que tenemos que seguir. Eso, correcto. eso tienen que estar conscientes. Correcto. Igual yo creo que una de las charlas, no recuerdo,
pero les decía a las chicas que hay una imagen que a mí me gusta mucho porque es una imagen que da la reflexión. Es un meme que hicieron, no sé si tal vez usted lo haya visto, que es como una pista de carreras. Entonces ponen a los hombres de un lado y a las mujeres de otro, igual ponen como el objetivo, ¿verdad? La meta. Sin embargo, el camino de los hombres, ¿verdad? No tiene obstáculos, pero el de las mujeres trae como las labores del hogar, los niños, cuestiones por su periodo menstrual, por ejemplo, que dolores y lo estaban representando así. Y yo nunca me había dado cuenta, o sea, tal vez sí decía, como sí, de ahí, nosotros tenemos como que esforzarnos más y todo, pero en el momento que te ponen una imagen y te dicen, o sea, es que tenés ciertos elementos, y las chicas que son mamás, que son esposas, que eso, que lo otro, ¿verdad? ¿Cuántas a veces inclusive dicen, no, no puedo seguir estudiando porque ocupo atender mi casa o atender a mis hijos o, ¿verdad? Y todo el mundo, y como eso, ¿verdad? Que tal vez usted se sintió mal y ellos no vieron que usted es un ser humano, que es una mujer, ¿verdad? Que por su proceso biológico igual puede sentirse mal por su periodo y que Claro. por esa vez ya después ¿verdad? Le dijeron a usted no toque. O sea, de hecho yo quedé así súper Fue la impactada. única vez. Fue la única vez, después ya no, nunca más dejé que ocurra ese tipo de situaciones. Obviamente después ya cambiaron todas las cosas, ¿verdad? Pero bueno, yo era muy jovencita todavía en ese momento y me quedé callada, ¿verdad? Pero bueno, ahora estoy para decirles a las chicas que no se tienen que callar ante este tipo de situaciones. A mí me agarró muy desprevenida en ese momento. Y bueno, es, es lamentable, pero como les dije en un comienzo, para que nos respeten todavía tenemos que estudiar el doble. Tenemos que estudiar el doble, tenemos que esforzarnos el doble, lamentablemente, todavía. Pero créanme que este camino de mañana, las siguientes mujeres no tengan que pasar tantas cosas y que se cree un ambiente en que una mujer que toque un instrumento de viento sea normal, como pasa en muchas partes del mundo, solamente que acá todavía en nuestra región nomás que es que tienen ese pensamiento. Porque mira que yo hace poco estaba escuchando una entrevista a una trombonista de Estados Unidos y para ellas, digamos que es absolutamente normal, o sea, ellos ya están acostumbrados a ese ambiente, ya están acostumbrados que haya una mujer tocando un instrumento de metal. Es solamente que acá, en esta región de América, es que todavía no, no está todavía del todo asentado, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos que seguir batallando. Correcto, así es. Sí, porque al final de cuentas, inclusive, por ejemplo, también los educadores musicales tienen mucho que ver también con esta cuestión, ¿verdad? Desde que le dicen a los chiquitos de que, ay, que este instrumento y que esto, y cuando les enseñan las imágenes, van solo como niños, ¿verdad? Solo hombres, digamos, que salen en las imágenes. De hecho, lástima que no se conectó una trombonista, ella se llama Maricel Torres y bueno, nosotras habíamos participado en el Simposio Internacional de Mujeres en la Música, que es una actividad que hace una profesora de acá que se llama Tania Camacho. Entonces, ahí reúnen compositoras a nivel internacional, se estrenan obras, todo es completamente femenino en todos los aspectos. Y una de las experiencias que Maricel nos contó fue que ella estaba en una escuela y llegaron un montón de chiquitas, creo que eran como 5 chiquitas, ¿verdad? Y estaban haciendo la prueba del trombón. Pues resulta ser que en eso pasó un chiquito y entró, ¿verdad? Para ver cuál era el trombón y se asustó y dijo, no, ya me voy. Y yo digo, pero ¿por qué usted ya se va? Y dice, no, es que es un instrumento para mujeres, porque solo veo que hay niñas aquí, ¿verdad? Y entonces ella dice que ella le impactó tanto eso, ¿verdad? Que vea lo que son los niños. O sea, el niño en su construcción, ¿verdad? Social y familiar, de él le dicen, donde hay un montón de mujeres, eso es para mujeres. Y en ese momento, habían 5 chiquitas y llegó él y se quedó así como, no, eso es de mujeres.
Y entonces decíamos nosotras, si supiera lo que en realidad, ¿verdad? Es esta cuestión, ¿verdad? Y nosotros nos morimos de la risa, pero sí es increíble. Y bueno, yo vi que usted también es educadora musical y todo, entonces no sé si alguna vez ha tenido una experiencia así o por el contrario ha tenido algún estudiante, no sé, que le haya hecho alguna pregunta así como, profe, pero ¿por qué hay mujeres? O ¿por qué no hay? O simple y sencillamente no se ha dado, ¿verdad? Por el cambio generacional, tal vez. Pasa que cuando yo empecé a enseñar, yo ya venía luego enseñando, digamos, en una línea de que todos tienen que tocar el instrumento y que el trombón antes se tocaba, los hombres tocaban el trombón y que yo ahora toco el trombón y que todos pueden tocar el trombón. O sea, yo ya vengo enseñando en esa línea. Por eso quizás es que yo no tuve, digamos, ningún tipo de cuestionamiento. Es más, ahora hay chicos que están bajo mi tutela, hay nenes que están bajo mi tutela, hay nenas que están bajo mi tutela. O sea, ahora ya no es que se marca tanto esa diferencia. Yo estoy hablando, toda esa vivencia que tuve ocurrió mucho, o sea, no tantos años, pero ponerle que hace 10 años atrás fue que ocurría todo esto. Ahora ya no, porque creo que todo el trabajo que vengo haciendo más el trabajo de otras mujeres que ya vienen tocando también, creo que ya está marcando, digamos, un trayecto acá en la educación musical. O sea, lo que ocurrió fue hace 10 años atrás que estábamos muy atrasados, pero en 10 años hubo muchísimo avance también acá en Paraguay. Estamos tratando de ponernos, digamos, a la vanguardia y tratar de nivelarnos un poco con los países al lado, ¿verdad? Quizás por eso es que no tengo cuestionamientos, porque yo desde un principio ya vengo marcando esa línea desde que empecé a enseñar. Y no tuve ese inconveniente, gracias a Dios. Ya vamos por buen camino, por decirlo. Sí, claro, porque al estar comenzando ustedes, ¿verdad? Como dice, usted va sembrando la semilla, ¿verdad? De un pensamiento completamente diferente, igualitario, ¿verdad? Pero sí, es muy interesante porque, y sí concuerdo con usted que en algunos países la parte de la educación musical, la música como tal, va un poquito atrasada, ¿verdad? Y entonces es bueno poder, digamos, conocer esas diferentes realidades, ¿verdad? Que otras personas pues van teniendo su vida y poder ver la realidad que tenemos nosotros, las oportunidades que hay en nuestro país, ¿verdad? Que de igual manera, o sea, siempre va a haber un fallo en el sistema, pero por ejemplo a mí me impresionó mucho, hace unos días estuve hablando con algunas muchachas de Nicaragua y ellas allá solo como que hay una escuela, no es como una universidad, no hay como una formación como tal. Y de hecho, me dijeron que solo había una muchacha en Tuba, pero ella, digamos, ya nunca llevó la carrera, ella tiene como 33 años. Entonces, ya por ejemplo, yo hablé con ella, ahí quedé para poderle ayudar y darle clases, porque ella no tiene quien le enseñe, y yo al principio, ¿verdad? Y tampoco tenía un profe de tuba. Entonces, yo sé lo que es estar uno con un instrumento y no tener una guía. Entonces, al final de cuentas, yo dije, no, igual hablé con otras dos de Guatemala, entonces ya estoy hablando con ellas tres para darles clases, porque allá en Guatemala, al parecer, hay una escuela de música, a lo que yo entendí, es de mujeres, es para mujeres. Entonces, es un proyecto muy bonito, muy interesante, pero al parecer no tenía ni presupuesto para contratar a un profesor de tuba, y hay una muchacha que es la que da clases, que es de trompeta, y ya pues hablé con ella y yo le ofrecí también ayuda, pero entonces es increíble que tenemos nuestros países vecinos y que, bueno, al menos con esta cuestión de la virtualidad, ¿verdad? Que nos hemos puesto a trabajar y a buscar más y conocer más personas, creo que nos vamos dando cuenta de más realidades que se enfrentan, ¿verdad? Al menos por este lado, Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Yo creo que acá en Costa Rica hemos sido privilegiados, sinceramente. Sí, ustedes son bastante privilegiados. Yo conozco trombonistas de ahí que son muy buenos. Sí, de Muy, hecho se muy. había conversado con Andrés León en una entrevista, Sí, yo la vi sí, también, que fue en Instagram. Sí, sí. entonces, sí, nosotros sí tenemos, la verdad es que sí, como siempre van a haber cosas que mejorar en el Claro, como en sistema, todos ¿verdad? lados. Exactamente, correcto.
pero sí, de hecho sí, sí me ha impresionado mucho su historia y digamos lo que usted ahora es un ente formador allá y que de verdad es impresionante todo lo que ha vivido, porque muchas personas dicen, "Ah, no, es que es cualquier cosa, ¿verdad? Y no nos entienden a nosotras, ¿verdad? Entonces ya es como que uno se queda así, ¿verdad? Que es increíble. Igual el conocer, por ejemplo, acá antes las bandas sí eran militares, pero por ejemplo acá no, de un pronto a otro, dice, abolió el ejército, ¿verdad? Y igual la fuerza pública no tiene una banda. Y también conoceríamos el hecho que usted estuvo en una banda policial. Yo quería preguntarle si usted tuvo que hacer como parte de la policía, llevar como esos entrenamientos, o si Sí, solo era como parte musical. tuve que hacer todos los entrenamientos. Pasa que acá en Paraguay, no hay, digamos que un rango de policía músico. En realidad, el rango de policía que uno adquiere al entrar en la institución es el rango de orden y seguridad. Y obviamente no salís a la calle como policía. Estás como músico de la banda, pero sí tenés que hacer todos los entrenamientos. Tenés que hacer todos los entrenamientos de instrucción policial que se le llama acá. Y Así ahí que tú usted, también, usted es la que ese, pone orden allá. Entonces, no, es, y no creo. cuando usted estuvo por allá, habían otras mujeres con usted. Había mujeres, pero trombonistas no. Ah, ok. Habían clarinetistas, saxofonistas. Mm. Pero ¿qué pasa? Allá la banda de músicos se divide en varias partes. Está la banda ceremonial que toca en los eventos así muy importantes, pero está la banda de lucha, la banda que se va a tocar en cualquier lado, pero en cualquier lado. Y bueno, yo estaba en todas las bandas, incluida la banda de lucha. O sea que yo siempre era la única nena que se iba ahí con los muchachos. Ya te imaginarás cómo era. Sí, claro, por supuesto. Maestra, y usted, digamos, creo que también ha dado, no sé si leí bien lo de computación, era de... Informática. Pasa que antes de estudiar música yo era muy aficionada a la informática. Bueno, no estudié la carrera de informática, pero sí soy muy aficionada. Y dentro del conservatorio, dentro de la carrera que estudié en el conservatorio, tenía la materia de informática musical, ¿verdad? Y bueno, después necesitaron profesor de informática y como yo ya tenía mi título de conservatorio, más mi afición extra a la informática, entonces me pusieron como profesora de informática musical en sus dos niveles, ¿verdad? Básicamente acá la enseñanza de informática serían los softwares de edición de partituras, que seguramente todos conocen. En informática 1 se desarrolla finales y en informática 2 se desarrolla Sibelius. Eh, no sé si conocen esos softwares de edición. Bueno, Sí, y eh, de hecho y el ahora MuseScore también. sí, el MuseScore se usa, bueno, el MuseScore es casi igual a Sibelius, ¿verdad? Mm. Que la forma de utilizar es muy similar. Y ahora estoy tratando de agregar al programa de informática algunos software de edición de audio, ¿verdad? Un software básico de edición de audio para que los muchachos también aprendan a editar música si se quieren grabar de sus celulares, de sus telefonitos y hacer sus propias pistas. Estamos en ese proyecto de ir agregando eso al programa de informática, ¿verdad? Y en eso estamos. Más todavía en estos tiempos virtuales que todos nos queremos grabar y todos queremos salir en las redes con nuestras musiquitas. Sí, eso es muy bueno y más uno que no sabe, ¿verdad? A veces la gente no sabe desde cosas tan sencillas de cómo colocar, perdón, el teléfono, ¿verdad? Que igual y seguir instrucciones, porque por ejemplo, yo hace poco estuve concursando, hay un concurso que hizo una asociación de tubas panameñas. Y a mí me extrañó mucho porque ya me decían, no, es que tiene que poner el teléfono de manera vertical.
Y yo me quedaba así, yo, pero qué raro, yo me habían dicho de verdad que era manera horizontal, pero al parecer lo que me explicaron es que como si iba a subir al Instagram, como que si se hacía de manera horizontal, no sé, como que no iba a quedar bien. Entonces ya hasta eso, que hasta para subir un video a una red social, tiene que ver uno como qué red social es y cómo, ¿verdad? Cómo ponerlo y todo. Y sí, pasa que cuando envías un material audiovisual, se distorsiona o pierde su calidad, ya sea por Instagram, por WhatsApp, por Facebook, por correo. Se distorsiona demasiado, tanto la imagen como el audio. Entonces, bueno, si quieres enviar un buen material, tiene que ser en la resolución más alta, con la calidad más alta, para que en las redes salga de mediana resolución. ¿Entendés? Entonces, bueno, es todo un tema. De ser posible, siempre los videos hay que enviar por otros medios, no precisamente por redes sociales, pero si no hay de otra, si hay que hacerlo solamente por las redes, entonces siempre tiene que ser en resolución más alta. Pasa lo siguiente, yo cuando empecé a estudiar también no empecé con el profe de trombón, yo empecé con el encargado del área de metales, que era trompetista, o sea que nada que ver. Lo único que me enseñó fue las posiciones de la vara y ahí terminó. Yo estudié muy rudamente. Eso es lo que me olvidé, no les conté, ¿verdad? Que yo, en mi afán de querer ingresar a la Sinfónica Nacional, yo estudié mal. Hice cualquier cosa, lo único que hacía era leer lo que está en la partitura, pero no sabía respirar, no sabía articular, nada de eso. Yo toqué así rudamente, ¿verdad? Y pasó que cuando estudié con Remigio, con el maestro que sí era maestro de trombón, ahí me fui a la mierda, me fui porque me hizo empezar desde cero. Ahí volví a empezar con notas largas. O sea, no sabía que ni tenía que hacer notas largas. O sea, yo no sabía nada de eso. No sabía que tenía que tocar rutina. No sabía que tenía que hacer notas largas. No sabía nada. Para mí fue una depresión eso cuando supe la realidad de la situación, ¿verdad? Así que te puedo entender. O sea, eso pasa en todos lados. No es solamente acá. Sí. O sea, no es solamente contigo, no es solamente conmigo, es en esta región. Yo había hecho una investigación el año pasado para recibir mi título de profesora superior de trombón. Había hecho una investigación sobre cómo estaba la situación del trombón en América Latina, ¿verdad? O sea, sé que ustedes no son, bueno, pero yo considero que todo esto es América, ¿verdad? Y llegué a la conclusión, ¿verdad?, de que la enseñanza del trombón acá, haciendo una comparación con lo que es Europa, por ejemplo, acá estamos atravesando todavía los cambios. Ellos allá ya tienen una tradición de años, pero de años, y nosotros todavía tenemos ese tema de que empezamos a estudiar con un profesor que no es de nuestro instrumento. Partamos de ahí desde lo básico, ¿verdad? Ese problema es en toda esta región. No es algo con lo cual tengamos que tener vergüenza, porque había sido en todos lados ocurre. Yo investigué y había sido en todos lados, es así, ¿verdad? Ahora recién empiezan a ver esos cambios y bueno, vamos por buen camino, solamente que todo proceso es muy lento y quizás ni nosotras veamos los resultados. Vamos a ser parte de la historia, pero quizás no lleguemos a ver todavía los resultados. O quizás desde el cielo o desde el infierno vamos a ver los resultados. Entonces, bueno, vamos por buen camino. Eso es bueno, que haya este tipo de movimientos. Es fantástico, cosa que antes no había algo para debatir, para hablar, para contar experiencias, y eso es muy, muy, muy positivo, ¿verdad? Conocerlas a ustedes a mí me causa súper, no sé, una alegría tremenda, porque voy conociendo cada vez más mujeres que están en esto. No estamos solas, había sido. Sí, correcto, y poder generar el espacio seguro, ¿verdad? De que aquí usted puede expresarse, que aquí nadie la va a juzgar, aquí nadie, pues, o sea, va a decir algo con mala intención, sino que estamos para aprender. Porque a veces
estamos en esa confusión si hacemos música o hacemos otra carrera, porque generalmente nos consideran a los músicos como bohemios y bueno, te dicen que no podés vivir de la música, pero yo les digo que se puede vivir. De hecho, ya estoy 16 años viviendo en la música, así que, bueno, no vivo tan mal. Tengo mi autito, tengo mi trombón, tengo mi casita, así que no me puedo quejar. Y todo me dio la música. Y hago lo que amo. Eso es lo más importante. Así que seguí con las pilas puestas. No se dejen, digamos, desanimar cuando hay, porque siempre van a encontrar obstáculos en el camino, eso no se olviden, pero no desistan de lo que les gusta, no sean personas frustradas en la vida. Eso yo dije la vez pasada en un curso también que estuve dando. No se conviertan en personas frustradas, no hay algo tan triste como una persona frustrada en la vida, porque los obstáculos siempre vas a tener. De eso no te salvas ni estudiando otra carrera. Así que, bueno, sigan adelante con eso. Los obstáculos están para superarse, los problemas están para solucionarse, ¿verdad? Todo se soluciona en esta vida, ¿verdad? Menos el día en que uno ya tiene que partir, pero el resto, antes de ese día, todo se soluciona. Así que no se preocupen, todo tiene solución. Así como dije que empecé de cero en algún momento, también tiene su lado positivo. Quizás teníamos que haber pasado todas estas cosas para ir valorando más, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que es importante la labor que estamos haciendo, la labor que hicieron nuestros maestros y la labor que nosotras estamos haciendo, porque todo suma para el progreso que está teniendo nuestra región, ¿verdad? Antes no había, ahora ya hay mujeres, ya hay instrumentistas, cosas que a lo mejor antes no había. Entonces están saliendo docentes, ustedes son futuras docentes, acá ya hay docentes de música. Entonces todo es sumamente enriquecedor para nuestra música, ¿verdad? Entonces valoro muchísimo que vos valores a tus maestros, ¿verdad? Porque yo también a veces enseño corno, lamentablemente, porque mira que yo le tengo un respeto enorme al corno, yo le tengo un respeto al corno porque es un instrumento bastante jodido, en serio, el corno es muy especial, sí, y bueno, enseñé corno porque no había de otra. Pasa que yo enseño también en lo que nosotros le llamamos filial, que es como una sucursal del conservatorio en el interior del país. Y para esa sucursal no hay suficiente cantidad de profesores del área de metales, entonces ahí se va tía Fátima. Se va a enseñar corno, se va a enseñar trompeta, se va a enseñar tuba según lo que haya, según la demanda. Y yo no quiero dejar que nadie deje de estudiar, entonces si alguien quiere estudiar, vení, le digo a todos porque no quiero que se desperdicie un instrumentista de metal. Entonces, bueno, me tranquiliza que desde tu percepción valores el trabajo también de las personas que no son instrumentistas en sí. Yo te cuento que en la orquesta sinfónica donde yo estoy tocando, la mayoría de la fila de viento somos todas mujeres. Somos todas mujeres. Bonito. También tenemos contrabajista mujer y pasa la vida normal en la orquesta. Los muchachos ya se acostumbraron, las mujeres se acostumbraron. Así que creo que estamos por un buen camino. Y si pasa alguien desubicado, así como me contabas, bueno, ya, creo que ya es una minoría en estos tiempos, así que tenemos que continuar nomás, marcando nuestra presencia con nuestro trabajo, con nuestro estudio, con nuestro esfuerzo, y ahí ya nadie va a decir nada. Es más, van a admirar lo bien que tocas. Quizás si se admiran ya va a ser por lo bien que tocas. Es muy loco lo que les voy a decir, ¿verdad? Pero sería bueno empezar a entrar un poquito en el ambiente de la gestión.
ir buscando ayuda, ir formando nuevos lugares de trabajo, nuevos puestos de trabajo. Es importante no quedarnos con las ganas y por lo menos tener esperanzas de ir creando nuevos puestos. O sea, se puede armar una orquesta filarmónica, pueden llamarle orquesta filarmónica femenina si quieren hacer una orquesta de mujeres, cosa que llama muchísimo la atención generalmente. Es cuestión de ponerse las pilas, como decimos acá, ir buscando patrocinio, ir buscando, o sea, yo les doy un ejemplo, puede ser una orquesta filarmónica, qué sé yo, normal, una orquesta común, pero es tiempo de, y ya que son personas proactivas, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho cuando la gente es proactiva, entonces ir entrando en el campo de la gestión también. Eso es bueno. Piénsenlo, no les digo, no les obligo ni les digo nada, sino que es una forma de que consideren que pueden hacer eso también. Y que sin falta va a haber alguien que quiera invertir en este tipo de cosas. Es difícil de encontrar, pero quizás por ahí nomás anda rondando el individuo que quiera solventar un proyecto bien hecho y que les pueda generar también trabajo, ¿verdad? De hecho, acá siempre hay ese tipo de cosas y hay varias orquestas privadas también que están haciendo su camino, ¿verdad? Acá en Paraguay tenemos solamente 4 orquestas profesionales y bueno, pensamos 4 orquestas profesionales, son muy pocos los cargos que hay, pero los muchachos se están poniendo las pilas para que haya más trabajo. Ahora ya hay una orquesta filarmónica que se armó, hay 2 más en proceso de creación, también está en proceso de creación la Banda Sinfónica Nacional, y todo es por la gestión que están haciendo los muchachos, porque así también como hablan ustedes, eh, estamos saliendo cornistas, estamos saliendo trombonistas, pero ¿dónde nos vamos a trabajar? Bueno, acá también ocurre eso. Entonces los muchachos están empezando a poner las pilas y buscando ayuda, ¿verdad? Solamente que con esta pandemia todo se trancó. Ahora olvídate, ahora no hay nada. Hasta, hasta el Sí, año que claro, viene o el próximo inclusive. No sabemos cómo va a seguir esto. correcto. No, igual, digamos, creo que fue hace 3 años, también le quería comentar, la Dirección General de Bandas había hecho una banda de mujeres, ¿En porque de serio? hecho ¿cómo es que se llama? Creo que se celebraba de la primera mujer que ingresó a una banda que en ese momento era militar todavía. Ella se llama Margaret Chinchilla, es flautista. Y de hecho, por ejemplo, esa Dirección General de Bandas tuvo que llamarnos a varios estudiantes de todo el país porque no tenían mujeres broncistas. Solo hay una chica que tiene ese puesto que se llama Rosalind Guido, ella es trompetista y es de la banda de Limón. Entonces, vieron de que, o sea, se pudo reflejar la realidad de la participación de las mujeres broncistas en nuestro país, que solo hay una chica y en realidad vemos bastantes. Y de hecho, las bandas nacionales son alrededor de 200 músicos, de los cuales solo 29 son mujeres. Esa es otra como de los elementos, ¿verdad? Que a una le impactan. Y uno se queda así como, porque uno dice, somos 200, y bueno, y tal vez unas 100 son mujeres, puede ser, no sé, pero ya cuando uno le dice, no, son 29 mujeres, ya uno se queda así como, ¿verdad? Y broncista solo una. Uy, Hubo un tiempo que habían 2, pero ya la maestra se ha dedicado como a otras cosas de sus proyectos personales. Y bueno, entonces ya ahora solo queda una. Y de verdad, de abrir audiciones y todo. Sí hay personas que han abierto espacios para generar, pero a veces es muy complicado, porque también a es veces complicado, uno se es puede complicado. encontrar con personas que no son muy buen intencionadas. No, maestra, muchísimas gracias por su tiempo. Para nosotras es un No, gusto poder contar con usted en esta participación y esperamos que nos siga acompañando. En realidad nosotras
somos un colectivo que busca que la mujer pueda crecer desde un nivel muy integral. Entonces, ahí puede ver en nuestra página que hemos tenido charlas de nutrición, de psicología, de emprendimiento en tiempos de quiebra. Tuvimos también una charla con una bailarina de ballet. Entonces, hemos tratado de ir viendo la música y nuestra realidad como músicas, ¿verdad? Desde diferentes perspectivas. También hemos tenido charlas, así como usted, con otras maestras de trombón también y de corno francés. Entonces, ahí estamos y queda invitada para cualquier momento que usted quiera acompañarnos en cualquier charla. Esta es su casa también, este es su espacio. Y esperamos que se haya sentido muy cómoda y muchísimas gracias, de verdad, porque sé que por allá ya es tarde también. No, no se preocupen. Es más, yo soy la que les da las gracias. Espero que les haya servido algo de lo que les dije. Más que nada, vuelvo a insistir. Lo único que yo les quiero dejar a ustedes es que estudien nomás para que se les respete. Eso nomás es lo importante. Estudien todo lo que puedan, todo lo que se les pasa por delante, cualquier curso a distancia, cualquier cosa, estudien. Esa es mi, digamos, mi enseñanza principal. Estudien todo lo que puedan. Espero que les haya gustado.